Aquí empieza La Voz de la República, un espacio de opinión y análisis sobre temas que nos afectan a diario, con voces críticas que analizarán diversos puntos de vista. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en la U en línea, La Voz de la República. Un espacio de análisis y opinión en el que tendremos un tema cada semana. Porque la voz está en las personas. El día de hoy nos acompaña en este espacio Carlos Pineda y Paola Plúa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Yoconda? Y un saludo especial para mis queridos televidentes de Instagram, TikTok y Facebook. Soy estudiante de Comunicación Social del 7º semestre y hoy vengo a alzar la voz y dar mi punto de opinión en este espacio que es La Voz de la República. Hola, ¿qué tal, Paola? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Paola. Hoy estaremos conversando un tema muy importante, lo que es el alza del pasaje. Y justamente para abordar este tema nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial. Ella es Lucy Merino, gerente de la cooperativa de buses Cayetano Tarruel. Lucy, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de diálogo. Gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Espero aportar en lo que ustedes necesitan, en saber y entender el tema del transporte. Y justamente el día de hoy vamos a abordar el tema de la posible alza en el incremento del pasaje de transporte público. Y para entrar en contexto de la situación, hemos preparado un reportaje que nuestra compañera Catherine Plúas ha preparado. Veamos el reportaje. Movilizarse por la ciudad en bus está a punto de costar más. Después de 10 años sin que se tocara oficialmente el pasaje de 30 centavos, la ATM y los transportistas pusieron sobre la mesa un acuerdo técnico, un cambio drástico que rompe con la tarifa única y propone un esquema escalonado que va desde los 40 hasta los 50 centavos. Para el ciudadano de a pie, este incremento golpea directo al bolsillo. En una economía donde el sueldo básico estira las justas, un aumento de 10 o 20 centavos por viaje no es cualquier cosa. Multiplicado por 2 viajes diarios, 6 días a la semana, se convierte en una cantidad notable a fin de mes. Y por otro lado están los transportistas, quienes sostienen que la tarifa de 30 centavos se volvió insostenible, especialmente tras la reciente eliminación de los subsidios al diésel, que disparó el galón de $1.80 a casi $3. Conductores y dueños de unidades aseguran que el valor actual del pasaje no siempre cubre las necesidades ni el mantenimiento de los vehículos, el pago de combustible, repuestos y otras obligaciones del servicio. El Consejo Cantonal de Guayaquil menciona que cualquier modificación en la tarifa debe pasar por un análisis técnico, legal y social antes de ser aprobada. La postura institucional apunta a que no puede existir una alza automática, sino una decisión que tome en cuenta tanto la realidad económica de los usuarios como las condiciones del servicio que ofrecen las operadoras. En medio de una decisión que no solo toca la economía del transporte, sino también del bolsillo de miles de guayaquileños, y que para ellos, los transportistas, no es un tema de ganar más, sino de sobrevivir y no quebrar. La gran pregunta del usuario es clara. ¿Voy a pagar más para seguir viajando apretado, sin seguridad y esperando el bus una eternidad? ¿Será que el bolsillo aguanta si los cambios en el servicio realmente son buenos? Como dice mi compañera en el reportaje, esta alza a muchos de los ciudadanos a pie, el precio del alza del pasaje, del transporte público, ha estado por 30 centavos durante 10 años. Dígame, ¿considera que el servicio de transporte ha mejorado pese a que se prevé un posible alza del costo? Desde el 2016 fue el último incremento de 5 centavos que se hizo aquí en la ciudad de Guayaquil. Han pasado, como usted menciona, 10 años y es difícil poderse mantener con ese costo del pasaje durante 10 años, sabiendo que todos los insumos han tenido su incremento. Sin embargo, aquí en la ciudad de Guayaquil no ha habido un incremento de hace 10 años.
Entonces no se puede pedir una calidad de servicio si no tenemos los recursos. Los recursos nosotros los vamos a conseguir a través del pasaje. Y como ha subido todo de hace 10 años, es obvio que también necesitamos un incremento de la tarifa, no por capricho del transportista, sino porque los costos operativos no nos permiten seguir avanzando. Es más, le hago moción que cuando nos subieron el pasaje en el año 2016, no fue por simple voluntad de la autoridad, nos exigió muchos cambios, entre ellos se incrementó, si quieren, un 50% los vehículos. Hubo una renovación de vehículos nuevos, 2016, 2017, 2018. Ahora, ustedes dicen los vehículos nuevos no están. En parte de razón, porque si ustedes se preguntan dónde están los vehículos, yo le puedo decir que están en las concesionarias embargados. Los vehículos nuevos que se renovó con tanto sacrificio y con crédito a las instituciones públicas y privadas, ahora están embargados. Es visible, pueden visitar cualquier concesionario y patio de vehículos de las carrocerías y de todos los entes financieros, están ahí los vehículos embargados. Por eso que de pronto no se ve notariamente los buses nuevos, pero sí nosotros hemos renovado cualquier cantidad de buses en la ciudad de Guayaquil. Y para seguir renovando, para seguir mantener el servicio, necesitamos el incremento de una tarifa que nos permita tener los recursos para poder seguir con el servicio, porque va a llegar un momento en que nuestro servicio va a decaer por la falta de recursos. Lucy, el servicio público, el servicio de transporte como un transporte público, es una de los modelos de negocios que el gobierno subsidia, les da compensaciones. Entiendo que va a haber una reducción o eliminación de ciertas compensaciones. Ayúdanos a entender hasta dónde llega el alcance de las compensaciones que ha venido otorgando el gobierno, el Estado en ese sentido, porque no depende del gobierno, sino del Estado en general, hacia el transporte público, y qué es lo que determina la afectación actual con el retiro de estas compensaciones, con qué subsidios se quedan o con qué apoyos se quedan para compensar de alguna forma. Les comento que nosotros durante todo este tiempo de transportistas no hemos tenido ningún subsidio. La gente entiende mal y piensa que nosotros toda la vida hemos sido subsidiados por el gobierno, lo que no es así. Desde el 2016, aquí en la ciudad de Guayaquil, que se incrementó el pasaje, hasta la actualidad no hemos tenido ningún tipo de subsidio. El único subsidio que se dio en el septiembre del año pasado fue por el incremento del combustible, que subió de $1.80 a la actualidad que está a $3.10 y que ese subsidio ya terminó en abril. Era solamente para compensar en parte la subida del combustible. Nosotros adquirimos el diésel a cualquier precio como lo adquieren cualquier institución o cualquier ciudadano que tenga un vehículo. La mala idea de los ciudadanos es que siempre hemos estado subsidiados y eso es falso. Nosotros no estamos subsidiados y en el momento ya se terminó la compensación que nos estaba dando el gobierno. ¿Cuál era la finalidad de esta compensación que fue durante 8 meses? Que durante estos 8 meses cada gobierno autónomo descentralizado que tiene las competencias de analizar las tarifas lo haga. Sin embargo, en ninguna ciudad o en ningún cantón hasta el momento lo ha hecho. Y nosotros, muy aparte de eso, venimos pidiendo que se nos revise la tarifa técnica desde el 2000, hace como 3, 4 años, mucho antes de que surja el tema de la subida del combustible, porque la situación de nosotros cada vez es peor y no tenemos los recursos para seguir solventando ni manteniendo la unidad. Sí, la verdad, sin duda alguna, el pasaje genera demasiadas indiferencias entre los ciudadanos. Y mientras algunos piensan que estaría bien, otros piensan que si se sube el pasaje debería subirse, o sea, debería mantener el transporte público mejor calidad. Si realmente la calidad del servicio del transporte público sigue teniendo problemas, ¿cree que es justificable subir el precio? Por supuesto, acabo de mencionar que del 2016 no tenemos un incremento de la tarifa y los insumos para poder mantener el servicio han subido notablemente. Empecemos por el tema del diésel, de $1.80 a septiembre del año pasado, 2025, a $3.10, ha subido en unos 75%. Y así le podría enumerar todos los insumos que forman la canasta básica del transporte. Por eso, inclusive, hay una metodología para fijar la tarifa del pasaje, porque no es aquí simplemente porque el transportista quiere o porque la autoridad quiere o no quiere, no. La Agencia Nacional de Tránsito emitió una metodología
que dice expedir la metodología para la fijación de tarifas para el transporte público de pasajeros en el ámbito intracantonal urbano. Entonces, con esta metodología, todos los cantones del Ecuador están en la obligación de hacer el análisis técnico y ver cuál es la tarifa que nosotros realmente necesitamos para poder prestar el servicio. En la actualidad, el gobierno central está efectivamente considerando la posibilidad de sentarse a la mesa e incrementar el precio del pasaje. Escuchamos las declaraciones del ministro de Transporte, Roberto Luque, sobre este tema. Eso está sujeto siempre a también un aumento en el nivel de servicio del transporte urbano. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿usted está dispuesta a pagar algo más por el transporte? Ellos responden que sí, en la medida en que el servicio también aumenta. Evidentemente no va a subir a valores que no sean pagables por la ciudadanía, pero ese es un análisis que corresponde a los GATS ejecutar con el transporte, y no por la medida del diésel, sino porque por años no lo han hecho. Entre la ciudadanía, ya que el aumento del pasaje puede presentarse en la economía de varios bolsillos de los ciudadanos. Lucy, ¿consideras que el precio del pasaje actual realmente corresponde a la calidad del servicio? O sea, a la calidad del servicio que ofrecen. El precio actual no contribuye como para nosotros mantener el servicio, porque aparte de calidad tendríamos que establecer a qué tipo de calidad nosotros nos referimos, porque nosotros también estamos con el problema del combustible. Mucha ciudadanía dice los carros botan humo, es verdad, pero se han puesto a analizar de qué depende esto. Depende de la calidad del combustible en muchos casos, y en otros casos también depende de la economía del transportista. Sí es verdad que en ciertos casos nosotros necesitamos ir a un mantenimiento, pero si no contamos con los recursos que nos permitan hacer los mantenimientos, sea de la bomba de inyección o un mantenimiento del motor, etcétera, etcétera, no vamos a poder nosotros a mejorar la calidad del servicio. Podemos mejorar en otros temas, en atención al usuario podemos mejorar, pero para mantener un servicio y tener todo el vehículo en óptimas condiciones para poder laborar, créame que es bien difícil. Para el gremio de transportes, ¿cuál sería el precio ideal del transporte público en la ciudad de Guayaquil, como un ejemplo, pues, ¿no? El valor del pasaje no lo establecemos nosotros, lo establece la autoridad mediante un estudio técnico. El estudio técnico es el que va a arrojar el verdadero valor del pasaje. Pero me imagino ustedes como gremio de transportistas también tienen un parámetro técnico que les determina cuál sería el costo a cubrir. Ya, nosotros entendemos la situación de los usuarios, y debido a eso los dirigentes han llegado a un acuerdo de 10 centavos para mantener por lo menos en algo el transporte. No es lo ideal. Lo ideal, si usted hace un estudio técnico, la tarifa está por los 50 centavos y es más. Pero llegando a un acuerdo, y entendemos que también el usuario no podría pagar esa cantidad, hemos llegado a un acuerdo y necesitamos que esto se dé lo más pronto posible, porque de verdad que la situación cada día empeora. En la actualidad, ¿usted cree que exista un subsidio que exista en los transportistas? En la actualidad no tenemos nosotros ningún subsidio, nunca hemos tenido ningún subsidio. La única compensación que nos dio el gobierno en septiembre del 2025, el gobierno nacional, fue por la subida de los combustibles, y delegó que los GATS municipales hagan el estudio técnico durante esos 8 meses. Tenían la potestad de hacerlo y no lo han hecho. Por eso que nosotros en la actualidad estamos pidiendo al GATS del municipio en esta ciudad de Guayaquil que por favor se revise la tarifa técnica para poder mantener el servicio, porque va a llegar un momento que los carros que se adquirió en el 2018 van a seguir siendo embargados. Por el momento tenemos 580 vehículos embargados, vehículos nuevos, y están en proceso de embargo 180. Y a pesar de eso, seguimos nosotros prestando el servicio con lo poco que genera la actividad. El precio del combustible, del diésel, que es el que consume la mayoría de vehículos de transporte públicos, al estar liberado cambia constantemente cada mes. ¿Cómo ustedes manejan esta situación teniendo en cuenta que muchos de los buses dependen del precio? Eso no les permite tal vez determinar una tarifa fija, sino más bien variable de lo que son sus gastos corrientes. Depende a cómo vaya a subir en lo posterior el combustible. Por lo menos ahora se debe establecer al precio actual. Si es verdad que si sigue subiendo, va a pasar que los vehículos simplemente no van a poder salir a trabajar porque no van a tener el dinero suficiente para el combustible. ¿Cuánto han pensado ustedes esperar por una respuesta del gobierno? Créanme que venimos esperando años. Este planteamiento se lo viene haciendo desde el 2023, mucho antes de que sube el combustible, por los otros costos operativos que tiene el pasaje.
no solamente por el combustible. El combustible quizá es la parte más detonante que se ha presentado en estos últimos meses. Desde el 2016, en 10 años que no ha subido, ya debieron haberlo hecho el análisis técnico que manda la ley mediante una metodología que no se la ha inventado el municipio ni los transportistas, sino que es una metodología emitida por la Agencia Nacional de Tránsito que le da la potestad a los municipios de que la apliquen, y no lo han querido hacer. Justamente lo que buscamos nosotros en este espacio de diálogo, ¿verdad?, es poner sobre la mesa esta situación que afecta a la ciudadanía y afecta también al gremio de los transportistas. Nosotros entendemos que esto ha estado sobre la mesa durante ya algún tiempo, pero la pregunta iba encaminada a: ¿existe una fecha límite? Si sigue subiendo el precio del combustible. Claro, usted dice no ha subido el pasaje en 10 años, pero tampoco había subido el combustible en 10 años, en tantos años. Hasta recién hace unos pocos años que empezamos a liberar el precio y empezó a subir todo. Entonces, si sigue subiendo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el tope? El gremio de transportistas antes anunciaba paralizaciones, anunciaba protestas. Ahora se han mantenido en el diálogo. ¿Van a continuar así en el próximo tiempo o piensan radicalizar las medidas de alguna forma? Nosotros como transportistas siempre hemos aceptado los diálogos y estamos dispuestos a seguir dialogando. Pero contestando a su pregunta, va a llegar un momento que nosotros vamos a tomar la decisión no por cuenta propia, sino que el bus no va a poder seguir rodar porque no va a tener los recursos para poder comprar el combustible, que es el componente principal para poder que salga a rodar un bus. Si no tenemos el dinero para el combustible, automáticamente la unidad no puede salir. No por decisión de nosotros, sino que no tenemos los recursos para que el vehículo ruede. ¿Estarían abiertos a otras medidas compensatorias si el gobierno nacional determina? Recuerdo que hace unos años existía compensación para la adquisición de llantas, mantenimientos, cambio incluso en el consumo del uso del combustible de los vehículos, se promovió el uso de consumos de baterías eléctricas que ahorraba un poco el combustible. ¿Están ustedes abiertos a otras medidas de compensación por parte del gobierno tratando de mantener tal vez la posibilidad de conservar el precio del alza? Siempre hemos estado de acuerdo a cualquier incentivo que nos pueda ayudar a que la tarifa no se incremente, pero estamos hablando solamente en el tema del combustible. Les recuerdo que son otros componentes los que también influyen: llantas, aceites, lubricantes, inclusive los conductores. Todo ha subido, no solamente el tema del combustible. Se habló un tiempo de los vehículos eléctricos. Quizá esa podría ser una alternativa en lo posterior, siempre y cuando haya alguna garantía de parte del gobierno, sea nacional o municipal, en que nos ayude algún financiamiento y que nos permita cubrir ese crédito. Porque le cuento algo, yo he invertido un vehículo, hice un crédito, pero realmente lo que el bus produce no alcanza a cubrir esa deuda que tenemos, y por eso muchos vehículos han sido embargados. ¿Se arriesgarían al uso de buses eléctricos en un país que ha tenido hasta 14 horas de racionamiento en los últimos 2 años? Imagínense, terrible. Entonces toda esa cosa habría que analizar en su momento, porque cuando se planteó eso y hace muchos años no había ese problema. Ahora tendríamos que analizar la situación. Ok, ahora sí. ¿Cómo cree que puedan ayudarse mutuamente entre los ciudadanos y los transportistas? Aquí hay que trabajar en conjunto con la ciudadanía, porque no es 100% la culpa de los conductores en el tema de atención al usuario. Tenemos muchos usuarios que tratan mal a los conductores. Entonces aquí no hay unos paraderos tampoco preestablecidos, ni paraderos que tengan seguridad. Entonces aquí hay una correlación entre el usuario y los conductores, porque si no hay paraderos donde el usuario pueda identificar cierta determinada línea o recorrido que está esperando, entonces ya no es de parte de nosotros el 100% de la responsabilidad, pero podemos trabajar siempre con la autoridad que instruya también a los usuarios para respetar los paraderos. La opinión de las personas es importante y los buses de transporte público constituyen el principal medio de transporte para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y sin duda estudiantes de otras universidades del país. Escuchemos la opinión de quienes hacen uso diario del transporte público en la ciudad de Guayaquil. Me considero que si van a alzar el precio, mejoren mucho los servicios. Primero, ya, para decir así, bueno, vale pagar lo que están cobrando. Pero si no tiene un buen servicio, ¿cómo piensan cobrar más? Que estaría justificado si por lo menos habría un buen servicio.
buen servicio es que tenga aire acondicionado, obviamente la comodidad del usuario, aire acondicionado, buenos asientos, que no se suban vendedores de productos y que por lo menos justifiquen ese aumento de precio, porque si es así, uno con gusto paga los centavos o lo que suba, pero si sigue igual y hasta aún peor, entonces yo no estoy de acuerdo y nadie está de acuerdo. Bueno, pues la verdad es que es un poco complicado como para nosotros porque somos estudiantes y a la vez muchos no tenemos trabajo y algunos sí, pero igual se nos complica. Y diría que no es tan justo para nosotros, pero igual hay que aceptar lo que diga el Ministerio de Transporte y así mismo adaptarnos si es que se sube, igualmente tenemos que adaptarnos al precio. Bueno, yo opino que por un lado está bien, porque el alza de gasolina pues obviamente a las personas, más que todo a los transportistas, a cobrar más, porque ya no les alcanza tampoco para ellos, ¿no? Pues que deberían de tener consideración pues en los que no tienen un trabajo físico, pero igualmente se movilizan diario, y también sobre la inseguridad que existe hoy en día pues dentro de los buses como en las paradas de las estaciones de los buses, porque pues deberían aumentar la seguridad así como aumentan el vuelo. Pues que me parece muy mal, pues para empezar no hay aire acondicionado, y cada vez que quieres ir a veces está lleno y me tengo que ir parado, entonces no me sale tan rentable. Escuchar varios testimonios de nuestros compañeros aquí de la universidad, podemos darnos cuenta que a varios les afecta bastante, a todos nos afecta la verdad, tanto en la economía del bolsillo, muchas veces ya no nos alcanza la verdad, entonces sí, esto está afectando demasiado. Estamos llegando al final de este espacio de diálogo. El día de hoy nos ha acompañado Lucy. Ella es Lucy Merino, gerente de la cooperativa de buses Cayetano Tarruel. Algunas de las puntualizaciones que nos está dejando Lucy es 580 vehículos embargados por deudas a los transportistas que intentaban renovar el parque automotor del país y lamentablemente como no pudieron pagar, los vehículos fueron embargados. Un diésel a 3,10 cuando el pasaje se fijó con un diésel a $1.80 y 10 años después ha subido el precio del combustible, pero no ha subido el precio del pasaje. Son algunos de los argumentos que nos ha planteado. Muchísimas gracias, Lucy, por acompañarnos esta tarde en este espacio de diálogo. Gracias y esperemos que lo que se haya aportado sirva para que la ciudadanía entienda cuál es nuestra necesidad, porque así como la canasta básica como consumidores ha subido, también la canasta de los insumos que nosotros necesitamos para mantener el servicio ha subido. Y la última tarifa que se incrementó en el 2016 fue a un precio del diésel de 1.03. O sea, más del 100%, 200%. En el 2016. Imagínense todo lo que ha subido de acá para acá. Y también quisiera alegar algo. También somos pueblo. Atrás de nosotros hay familias de conductores, empezando por el mismo transportista. También tengo familia. De nosotros dependen 2 conductores, un ayudante. Entonces hay 4 familias involucradas. Al dejar de dar servicio, perdemos todos. Porque nuestros conductores también son pueblo y necesitan tener una rentabilidad. Porque ellos no se les puede subir el valor del salario, porque está relacionado también al precio de la tarifa. Entonces nosotros tampoco es que somos millonarios como la gente cree, que tenemos tantos carros. O sea, realmente en mi caso le manifiesto que yo estoy sumamente preocupada y estoy a punto de no sé qué hacer con el tema de poder cancelar las cuotas que uno tiene en las financieras. Sí, Lucy, así es verdad que es molestoso y también molestosísimo viajar en bus. ¿A usted le gusta viajar en bus? De hecho, sí he viajado. Toda mi vida he viajado en bus. Yo soy transportista por más de 20 años y toda mi vida he viajado en bus. Últimamente no lo he hecho por el tema de inseguridad, que nos afecta a todos. Ahí también sería un llamado a las autoridades para que nos den un poquito de seguridad, porque hemos tenido también baja de usuarios por el tema de seguridad, que ya no nos compete a nosotros. Ustedes habrán visto en las redes sociales cómo conductores han sido asesinados y nadie nos da ninguna garantía. Todo el mundo quiere que nosotros como transportistas demos garantía, pero a nosotros nadie nos da una garantía, ni la autoridad de tránsito, ni la autoridad de policía. Estamos también
inmersos en este medio de inseguridad. Y me imagino que ustedes andan en rutas críticas también, pues, ¿no? Exactamente, Entonces, por eso yo ya no viajo en bus. Yo podría dar un comentario al aire. En las cámaras podrían darse un botón de pánico en el transporte público. ellos tienen, me parece, botón de pánico. Hubo sí. un tiempo, hace muchos años, hubo un tiempo que instaló el gobierno, desde ese entonces el economista Rafael Correa, instaló unas cámaras de seguridad donde habían puntos en ese momento, pero estamos hablando de 10, 15 años atrás. En la actualidad, nosotros estamos disponibles para cualquier situación que quiera implementar la autoridad, porque eso ya depende que se trabaje en conjunto de la autoridad de tránsito con la Policía Nacional y haga esa interconexión. Es decir, no hay botones de pánico en no los tenemos buses. nosotros botones de pánico. Ese será el próximo tema que abordaremos entonces en este espacio de diálogo. Muchísimas gracias. Te estabas despidiendo, Carlos, perdóname. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y en este lindo programa que es La Voz de la República. Con ustedes, David Pineda. Gracias por acompañarnos a saber más de este tema que influye mucho en la vida diaria de muchos ciudadanos. Gracias. Estimada invitada. Muchas gracias por la invitación. Esperemos una próxima invitación. Así es, esto fue La Voz de la República. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, y a través de toda la plataforma de La U en línea. Nos vemos cada semana con un nuevo tema de interés para ustedes. Pasen bien. Gracias por acompañarnos. Esto fue La Voz de la República. Un nuevo tema cada semana por la U en línea.